Este año, cuando estamos ya llegando al 30 de diciembre, día en que el ICAP celebra su 56 aniversario de existencia, podemos decirles que en el mundo existen 2.045 asociaciones de amistad con Cuba en 152 países del mundo. Hablar de 2.045 asociaciones en 152 países del mundo es tiene el sentido de decir que en todos los continentes y en lugares incluso donde puede que no existan presencias de embajadas cubanas, allí está también la presencia del movimiento organizado de solidaridad con Cuba. Ese movimiento mundial de solidaridad con Cuba, que es sumamente heterogéneo, es un movimiento que tiene personas de todas las edades y que por supuesto tiene también una vanguardia de personas que han acompañado a Cuba a lo largo de los 58 años de revolución que ya estamos celebrando, incluso desde antes del propio triunfo de la revolución. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha tenido un año de trabajo muy intenso, ha tenido un año signado por la creatividad que el movimiento de solidaridad ha tenido para enfrentar lo que hemos denominado el redimensionamiento del movimiento de solidaridad y de la labor de la solidaridad internacional. Un redimensionamiento que quiero recordarles que se generó a partir de la victoria que alcanzamos con la liberación de los 5 al final del 2014 y que tanto el año 2015 como el año 2016 estuvimos precisamente dedicándolo a aprovechar todas las importantes experiencias que habíamos alcanzado, que habíamos acumulado a lo largo de la batalla por los 5 y a poder explicar también la importancia de no solo seguir luchando como primera prioridad contra el bloqueo, sino seguir acompañando a las causas justas de América Latina y de otras regiones del mundo en sus reivindicaciones por la justicia, en contra de la ocupación, como es el caso de nuestros hermanos palestinos, nuestros hermanos saharauis, la lucha nuestra por esa causa pendiente de descolonización que tenemos, que es la de Puerto Rico, el hecho de que el año 2016 hayamos tenido una multiplicación de acciones en favor de la libertad de Oscar López Rivera, en esa campaña que desarrollan nuestros hermanos boricuas por la libertad de los nuestros, campaña que por supuesto nos acompañó a lo largo de aquel momento en el pasado en que nuestros 5 y los presos políticos puertorriqueños estaban, incluso el caso del compañero Fernando que compartió 4 años en prisión con Oscar López, pero después se han mantenido las mismas necesidades de seguir compartiendo esa solidaridad de Cuba con el pueblo puertorriqueño por su derecho a la independencia y también por la liberación de sus presos políticos, aún en cárceles del imperio. En el año 2016, Cuba contó con sus amigos a lo largo de todo el mundo, ya sea acompañándonos en las cumbres de los pueblos que se hicieron en diferentes lugares asociados ya sea a eventos de la CELAC, a eventos también de el ALBA, eventos también que hicimos propiamente del Movimiento de Solidaridad en Santo Domingo en julio del año 2016 y en Suecia en octubre del presente año, donde el Movimiento de Solidaridad con Cuba de toda América se reunió en República Dominicana y el de toda Europa se reunió en Suecia, en Europa. Esto significa que es un movimiento que no solo tiene un profundo arraigo en las ideas de la defensa de Cuba, del respeto a la soberanía de Cuba, sino también un movimiento organizado, cada vez mejor articulado y que desarrolla estos encuentros para revisar, para balancear su labor y también para proyectarlo en las nuevas circunstancias. En el año 2016 también el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos vio llegar los importantes proyectos de brigadas internacionales de trabajo. Fueron muy importantes la presencia en Cuba desde la Brigada Suramericana de Solidaridad con Cuba, la Brigada de Solidaridad Che Guevara que viene desde Canadá, la Brigada Internacional José Martí que viene de Europa, la histórica brigada que viene en desafío al bloqueo, la Brigada Venceremos, la Brigada de Puerto Rico Juan Luis Rivera que viene ya, estamos asistiendo a un cuarto de siglo de presencia de esta brigada en Cuba, ininterrumpidamente cada vez trayendo más jóvenes, artistas y luchadores y luchadoras por el derecho de Puerto Rico a ser independiente, por la libertad de Oscar, pero que este año
todos los proyectos que hemos recibido, por supuesto la Brigada Latinoamericana, la Brigada Internacional de Solidaridad Estudiantil, la Caravana de Pastores por la Paz, todos tuvieron también una constante, fue celebrar el 90 cumpleaños de Fidel. El año ha estado, y nuestra vida toda, desde nuestro nacimiento y por siempre, ha estado dedicado y acompañado por ese líder mundial de la solidaridad que es Fidel. Y su 90 cumpleaños recibió innumerables homenajes. Yo pienso que por eso es que podemos afirmar que el movimiento ha tenido un año de mucha creatividad. Ya el movimiento encontró desde exposiciones hasta anécdotas de nuestros propios amigos, encontró formas de poner el nombre de Fidel en diferentes soportes, llevarlos a las cimas más altas de sus países, hacer caminatas, encontrarse las personas que se han graduado de universidades cubanas, jefes de Estado, líderes de partidos, parlamentos en pleno que acogieron libros dedicados a Fidel, ya sea la presencia de Fidel en sus países, ya sea el hecho de que Fidel haya conocido a personalidades que integran hoy todavía el movimiento de solidaridad con Cuba. Es muy importante ver que el movimiento en el año 2016 no solo tuvo ese sentido de celebrar a Fidel, sino también el agradecimiento que el mundo le da a Fidel por su contribución a que nunca se hayan dejado de defender causas que muchas veces solo Cuba fue capaz de acompañar y que Cuba nunca ha abandonado ni abandonará. Esa posición de principios que tiene nuestro pueblo gracias a esa política exterior cuyo arquitecto principal ha sido nuestro comandante en jefe. Para el año 2017 estamos dedicando nuestro año también a otro de nuestros fundadores, además de seguir, por supuesto, permanentemente haciendo realidad y dando a conocer a las nuevas generaciones que integran el movimiento de solidaridad este pensamiento de Fidel y su acción revolucionaria. Vamos también a dedicárselo al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, nuestro Ernesto Che Guevara, quien se cumplirá en octubre del próximo año los 50 años de su vil asesinato. Estaremos organizando en ocasión de su 50 aniversario una brigada internacional por los caminos del Che, brigada internacional que estará una buena parte de su presencia en Cuba, además en el campamento internacional irá a Santa Clara y compartirá con el pueblo villaclareño los momentos, las experiencias, las vivencias y las tradiciones que ese pueblo tiene de homenaje y de continuar también la obra del Che Guevara. El ICAP ha sido muy fiel a las ideas también del Che. Dígase, por ejemplo, el movimiento de brigadas internacionales de trabajo voluntario, que ya el año que viene nuestro campamento cumple 45 años de existencia. Y esos 45 años teniendo campamento, pero ya vamos a completar casi 50 años de brigadas internacionales, porque las brigadas llegaban a Cuba incluso antes de que tuviéramos ese campamento. La brigada, por ejemplo, Venceremos, vino en el 69, en el contexto de la zafra de los 10 millones. Y por tanto, cuando miramos a Che, cuando miramos a Fidel, cuando miramos a Celia, a Almeida, a esos fundadores, a los que amasaron la idea de tener un ICAP, de que hoy estamos conmemorando nuestro 56 aniversario de existencia, tenemos que decir lo coherente que ha sido nuestra institución como parte, por supuesto, indisoluble, como parte intrínseca de la revolución toda y de todas las entes que componemos la sociedad civil cubana, de seguir siendo fieles a ese encargo de que el trabajo transforma. El trabajo es un germen para hacer solidaridad. El trabajo es una vía para confraternizar entre los pueblos y es también una vía para que los pueblos del mundo que nos siguen visitando, este año recibimos 21.000 visitantes, un poco más de 21.000. Estoy hablando con ustedes el día 30, el cierre está terminándose en estos días y a inicios de año podemos dar datos un poquito más exactos, pero más de 21.000 visitantes de más de 50 países hemos tenido ya este año en el instituto. Lo mismo viniendo en delegaciones de solidaridad, que viniendo en ocasión de fechas importantes. Sigue siendo la Brigada 1 de Mayo la brigada más numerosa que tenemos cada año, eso sigue incrementándose. Y en el año 2017, además de homenajear a Che Guevara, lo que ya decía de la importancia de comenzar el año con la celebración del 45 aniversario de nuestro campamento internacional Julio Antonio Mella, que es una idea que Fidel nos pidió, que la brigada Julio Antonio Mella nunca desaparezca. Fue lo que dijo Fidel cuando inauguró la escuela Ceiba 7. Así es como el campamento se nombró Julio Antonio Mella,
Pero otra cuestión muy importante que vamos a hacer también en mayo del próximo año, además de la Brigada 1 de Mayo, vamos a hacer junto con el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos el seminario por la paz y la abolición de las bases militares, que será precisamente en Guantánamo. Seminario que ya nosotros podemos predecir que nuestros compañeros en Guantánamo, en medio de los embates del Matthew, cuando pensábamos que quizás este seminario había que reorganizarlo quizás en otro lugar o posponerlo hacia otros momentos más adelante, fue muy digna la actitud de nuestros compañeros en Guantánamo, que dijeron que el seminario se mantenga. Por tanto, no tengo dudas que el ICAP, el Movimiento Cubano por la Paz y las demás instituciones que acompañamos la organización de ese seminario, vamos también a dedicar ese momento no solo a exigir la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, también vamos a exigir la retirada de Estados Unidos de todos los territorios y enclaves en los que está presente con carácter militar, sino también vamos a acompañar al pueblo guantanamero en su recuperación, que ya en este momento hemos visto las noticias que ustedes nos han trasladado, que han trasladado los propios dirigentes y el pueblo guantanamero, cómo se va recuperando ese pueblo de una manera bastante importante, pero el mundo sabe que en Cuba lo más importante ha sido preservar las vidas humanas y que a pesar de que el huracán fue realmente bien devastador, no nos llevó ninguna vida y por tanto es un ejemplo también que nuestros amigos verán cómo Cuba es capaz de evitar que se pierdan vidas humanas y de aminorar el impacto en la vida, en las condiciones económicas y sociales de nuestro pueblo. Es un año donde nos enorgullece que Cuba sea ese lugar donde se puedan encontrar diversas religiones, líderes de diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, y que sea Cuba ese lugar y que haya sido Fidel, también hay que decirlo, quien haya sido capaz de juntarnos a todos y que Cuba siga siendo un aglutinante de este mundo. Y por tanto, si Cuba aglutina, si Cuba une, si la solidaridad con Cuba convoca, entonces estamos haciendo un aporte muy importante a alcanzar esa paz. Nuestro agradecimiento desde el ICAP y el deseo de que el 2017 sea un año de más solidaridad, sea un año donde la amistad se desborde entre personas, entre pueblos, entre instituciones, que construyamos una muralla de amistad y solidaridad frente a la guerra, frente a todos los intentos de hacernos retroceder en los avances que con tanta altura hemos alcanzado y sin hacer concesiones en nuestras relaciones diplomáticas con el mundo entero y en particular con Estados Unidos. Que nadie retroceda ante eso, que la sociedad estadounidense, cada vez más favorable a que los pueblos de Cuba y Estados Unidos tengamos relaciones de respeto y relaciones civilizadas, siga dando la batalla junto a nosotros porque esas relaciones avancen, porque nuestros pueblos lo merecen, porque nuestros pueblos nunca han sido enemigos, porque entre nuestros pueblos nunca se interrumpieron las relaciones. Por tanto, es el momento de que pongamos el énfasis en lo que nosotros podemos hacer. No solo pensemos en que hay obstáculos, porque efectivamente tenemos importantes obstáculos delante. Continúa un bloqueo muy cruel, que sabemos que habrán situaciones y circunstancias muy desfavorables en lo adelante. Sabemos que hay una nueva administración en los Estados Unidos, sabemos que no hay voluntad política de parte de la administración y de los decisores en Estados Unidos para alcanzar lo que Cuba está exigiendo que se alcance para llegar un día a otra situación, quizás hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos, pero más que todo eso están los pueblos, y los pueblos vamos a vencer con nuestra solidaridad, nuestro sentido de la amistad y nuestro respeto a la diversidad que representamos aquí en Cuba, en Estados Unidos y en los más de 150 países donde hay gente organizada pensando y luchando por Cuba.